El Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre la responsabilidad por privación de la libertad. Se negó la indemnización. Se consideró probada la culpa exclusiva de la víctima, argumentado que la persona con su conducta dio lugar a la investigación o detención. Al considerar la culpa exclusiva de la víctima, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional consideraron que estaba violando la presunción de inocencia establecida en el procedimiento penal. El Consejo de Estado, actuando como juez de tutela, revocó su propia sentencia de unificación anterior, amparó los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. El juez de responsabilidad estatal contencioso administrativo no puede desconocer que un juez penal ya haya declarado la inocencia de la víctima. Se ordenó al juez de lo contencioso administrativo valorar la culpa de la víctima de manera diferente, sin violar su presunción de inocencia. En acatamiento a la orden de tutela, la sección tercera volvió a estudiar el caso y rectificó su decisión. Se declaró la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación y se ordenó indemnizar a la víctima por los perjuicios causados ante la privación injusta de su libertad. Se reiteró el deber de verificar los elementos clásicos de la responsabilidad: daño antijurídico, nexo causal y culpa, pero siempre respetando la inocencia establecida por la jurisdicción penal. Es de resorte entonces resaltar que esta decisión forma un antes y un después para quienes han sido privados injustamente de la libertad. Imaginen esto: son detenidos, investigados y luego declarados inocentes, pero cuando buscan indemnización se la niegan argumentando que ustedes tuvieron la culpa de ser investigados. Se podría decir que esa fue una realidad de muchos. El Consejo de Estado consideraba que la culpa exclusiva de la víctima era una razón válida para no reparar. Pero atención, esto ha cambiado radicalmente, un antes y un después. Una decisión histórica. El Consejo de Estado, actuando como juez de tutela, protegió la presunción de inocencia. Ahora un juez administrativo no puede ignorar la inocencia declarada por un juez penal. Esto significa que tras rectificar su propia jurisprudencia, se ha ordenado indemnizar a la víctima de privación injusta de la libertad, reconociendo el daño causado. Es una evolución jurisprudencial, un gran avance para la justicia y para los derechos fundamentales, que nos deja tres condiciones estrictas para que el Estado responda patrimonialmente, y es: el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos originados en privación de la libertad, pero no de manera absolutamente automática. El juez debe analizar si se trata de un daño antijurídico, si existe una causa eximente, una culpa grave o un dolo de la víctima, y si hay un nexo de causalidad suficiente entre la actuación estatal y el daño. No basta la sola ausencia de condena penal. Es necesario que la medida de aseguramiento haya sido injusta, según criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.